Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 3, titulada Por siglos perpetuos. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 8, en el cual leemos lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Misericordia en medio de la ira. Esto es lo que logramos ver en estas palabras, ya que indican claramente que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Sagradas Escrituras y claramente tiene el mismo significado que las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido que Dios otorga a los pecadores. Este antiguo ejemplo de gracia y misericordia constituye una fuente de seguridad y de esperanza para los creyentes que viven en el fin del tiempo, un tiempo que Cristo mismo comparó con el de Noé. ¿Sabes tú cuál es la unidad de medida que se utiliza para determinar el tamaño de una bacteria? ¿El centímetro? No. ¿El milímetro? Tampoco. La unidad de medida se conoce con el nombre de nanómetro, y un tan solo nanómetro equivale a una 1.000.000.000ª parte de un metro. Es decir, una bacteria es un organismo tan pequeño que se necesita de un microscopio para poder verlo. Pero aparte de esa característica de ser un organismo microscópico, también posee la de reproducirse de una manera vertiginosa. Se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria, durante la cual los cromosomas se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces, la célula aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Las dos células hijas son idénticas a la célula madre y la fisión binaria puede ocurrir tan rápidamente que una sola bacteria puede producir más de 18 millones de copias de sí misma en tan solo 24 horas. ¿Sabes acaso qué tan rápido creció el mal en la humanidad después de la caída? A partir de la desobediencia de nuestros primeros padres, la raza humana en general abandonó a Dios y dio paso al crecimiento desenfrenado de la rebelión contra su Creador. En esta semana estaremos analizando qué fue lo que provocó el pecado a la creación de Dios. ¿Qué era lo que le caracterizaba a Noé? ¿Qué hay del pacto antes del diluvio y qué aprendemos del pacto después del diluvio? ¿Por qué hubo la necesidad de que Dios eligiera detener aquella rebelión y aquel desenfrenado crecimiento? ¿Es esto un ejemplo de su amor universal por nosotros? Si hay palabras que describan de alguna manera el principio del pecado, las encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres, ya que estaba corrompido hasta la médula y sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. La palabra pensamientos tiene su origen en el sustantivo hebreo yetzer,
que significa invención o formación, y se deriva asimismo del verbo yatzar, es decir, inventar o formar. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos? Pues Él observó que estos pensamientos son los que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y es que el corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Un corazón contaminado a la larga o a la corta infecta toda la vida. Pero analicemos un poco el contexto detrás de este pasaje. Génesis capítulo 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Existen toda una gama de teorías extrañas sobre los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, tales como historias de extraterrestres o ángeles caídos. Pero la Biblia es la historia de la Tierra, no de galaxias superlejanas. Los ángeles no son seres sexuales como el ser humano, y no tenemos que acudir a la ciencia ficción para entender el mensaje. Hay una simple explicación relacionada con este contexto. Si lees en los capítulos anteriores a Génesis 6, te darás cuenta de que encontramos los linajes de Caín y de Set, cada cual tomando un curso diferente, ya que unos se pervirtieron mientras que los otros procuraron mantener el vínculo con Dios. Con el paso del tiempo, los dos linajes que se habían mantenido separados comenzaron a mezclarse. Y lo que está claro a lo largo de la Biblia es que la mezcla no es buena debido a la contaminación resultante. El problema de mezclarse es que el mal contamina al bien. Así como una gota de veneno en un vaso de agua pura lo convierte en contaminado y por supuesto peligroso. La destrucción de la humanidad a través de un diluvio puede sonar drástico, pero Dios sabía que si no salvaba al único hombre justo que quedaba, la humanidad se contaminaría por completo y se destruiría a sí misma. El pecado siempre empeora progresivamente y si no se le controla, se multiplica como las bacterias. Dios desea deshacerse del pecado, pero nunca olvides que asimismo anhela salvarte a ti y a mí. ¿Por qué el Señor pudo usar a un hombre como Noé para cumplir sus propósitos? Encontramos pistas muy importantes en Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé es caracterizado por 3 expresiones, cada una de las cuales lo coloca en una posición muy favorable en comparación con sus contemporáneos. Primero, era varón justo. La palabra justo no implica una inocencia intachable, sino rectitud, honradez y virtud. Es digno de notarse que no es meramente llamado justo, sino varón justo.
Vivir una vida ejemplar en el tiempo de Noé requería que un hombre pudiera resistir con intrepidez y firmeza atracciones malignas, tentaciones sutiles y mofas ruines. Noé no era una criatura débil, falta de juicio o de poder de la voluntad, sino un varón de convicciones fuertes, recto en pensamiento y acción. Número 2. Perfecto en sus generaciones. El segundo atributo destaca a Noé como intachable en su tiempo. Esto no significa que vivió en un estado de impecabilidad, sino más bien de integridad moral. Se refiere no solo a la vida piadosa de Noé, sino también a la constancia de su religión en medio del ambiente cargado de iniquidad en que vivía. Con toda seguridad, era de un linaje puro y en ese respecto también se diferenciaba de sus contemporáneos, muchos de los cuales eran fruto de casamientos promiscuos entre los piadosos y los impíos. Y número 3. Con Dios caminó Noé. En tercer lugar, la vida de Noé recuerda la de su piadoso antepasado Enoc, que había sido trasladado a la gloria eterna tan solo 69 años antes del nacimiento de Noé. Durante su niñez, cuando la traslación de Enoc todavía estaba vívida en la memoria de las generaciones más antiguas, Noé debe haber oído numerosos comentarios acerca de la vida de ese hombre piadoso. Pero esta notable descripción de Noé no implica que él hubiera alcanzado la justicia por sus propios esfuerzos, sino que fue salvado por la fe, tal como todos los que son fieles hijos de Dios. Para intentar comprender la relación entre Noé y el Señor, basta con meditar un poco en nuestro contexto de la lectura base para esta semana. Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Al mismo tiempo que Dios le ordenó a toda la tierra ser purificada de esta contaminación, encontró a un hombre con quien empezar de nuevo, Noé, que encontró gracia ante los ojos del Señor. Y es que no se puede ganar la gracia, nadie la gana. Noé la encontró, y así como él, todos podemos encontrarla. Esto no puede más que dejarnos claro que era verdad entonces y sigue siendo cierto hoy en día lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los fundamentos del pacto bíblico que Dios en su momento hace con la humanidad plantean un asunto muy simple. Dios y la humanidad conciertan un acuerdo. Y esto se ve reflejado en las palabras registradas en Génesis capítulo 6, verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hace una semana, en nuestra lección número 2, veíamos acerca de la importancia de cada uno de los pactos que Dios estableció con sus hijos. Al concluir un pacto con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino, ya que sin importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su familia estarían a salvo. Las promesas del pacto incluían aún a los hijos de Noé que no habían nacido y a sus esposas, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, aunque ya contaba con 400 años de edad.
Ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto tiempo para tener descendientes y muy probablemente él había ya renunciado a la esperanza de ser bendecido con hijos. En muchas ocasiones, Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos períodos de chasco, para que pudieran aprender a tener paciencia y para que confiaran en Él. Esta misma experiencia fue la que sobrevino a los padres de Isaac, Samuel e incluso Juan el Bautista. La orden de construir el arca, pues, incluía la seguridad indirecta de que al preservar la vida, el linaje familiar de Noé no se extinguiría. Por lo tanto, el nacimiento de sus hijos sería para Noé una señal de igual certidumbre acerca de la venida del diluvio. Noé prosiguió por fe aquel pacto, creyendo cosas que aún no se veían. Nota algo muy importante en la declaración por parte de Dios, y es que Él dice: estableceré mi pacto. Dios está demostrando aquí una vez más que quien siempre toma la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados es Él, no nosotros. Y si bien la idea que generalmente tenemos de un pacto es aquella en la cual se da una especie de unión entre iguales y en la que cada socio depende del otro, en este caso se trata de un pacto en el que Dios se beneficia porque aquellos a quienes ama, entre los cuales nos encontramos tú y yo, recibirán la vida eterna. Y en el otro extremo del pacto, nosotros, como receptores de la gracia divina. ¿En qué debe basarse entonces nuestra relación con Dios en este momento? Simple, en estar de acuerdo con nuestra parte del trato, es decir, asirnos y aferrarnos a todo aquello que Dios está dispuesto a proporcionarnos como parte de su maravilloso plan de salvación. Todos en algún momento nos hemos quedado extasiados ante el aparecimiento en el cielo de un arco iris, ¿no es cierto? Se trata de uno de los espectáculos visuales más hermosos y que siempre nos hablan del pacto de Dios con Noé. Génesis 9, 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe en sus promesas y al mismo tiempo constituía una muestra de su condescendencia con las debilidades del hombre. El hombre siempre busca señales, y Dios se las ha proporcionado en su misericordia y bondad dentro de ciertos límites, aunque desea que sus seguidores retengan su fe y crean en Él, aun cuando no haya señales que los guíen. El establecimiento del arco iris como una señal de la promesa de que no habría nunca más otro diluvio presupone que el arco iris apareció entonces por primera vez en las nubes. Esta es una indicación más de que no había llovido antes del diluvio. El arco iris es un fenómeno óptico que se produce en la atmósfera cuando el sol, detrás del que se observa, ilumina una nube o cortina de agua. Se debe a la refracción y reflexión de la luz solar en el interior de las gotas de lluvia
y presenta los 7 colores del espectro luminoso. Hablando del arco iris en un sentido espiritual, a lo largo de las Sagradas Escrituras nos encontramos con hombres que tuvieron que enfrentarse a grandes problemas. En muchos momentos aparecieron nubes de lluvia en sus vidas. Sin embargo, cuando dejaron que la luz de Cristo les iluminase, apareció sobre ellos un arco iris de esperanza. Cuando en nuestra existencia surgen conflictos o aparecen problemas de difícil resolución, siempre resultará práctico traerlos a la luz de Cristo para que nos ilumine. El arco iris de su dirección se mostrará a nosotros y únicamente así podemos decir que vemos la presencia y dirección de Dios. ¿Existe alguna obligación específica por parte de nosotros, los beneficiarios del pacto? La respuesta la encontramos en Génesis 9:15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. No hay una obligación por nuestra parte. El arco iris es la evidencia de que el Creador y Salvador no olvida las promesas hechas a sus criaturas. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo está nuestro grado de compromiso delante del Señor? Cuando existe la oportunidad de hablar a otros de Dios, ¿brilla tu arco iris de evangelista? Cuando hay que hacer alguna cosa de servicio, ¿brilla el arco iris de nuestro trabajo? Pensemos en esto cuando veamos nuestro próximo arco iris. La primera ocasión en la que se hace mención del concepto de remanente es en Génesis capítulo 7, verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La palabra quedó se traduce aquí bajo el significado de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento para transmitir la idea de un remanente. Resulta casi imposible en este caso dejar pasar por alto la similitud que encontramos entre el juicio mundial llevado a cabo por Dios como juez a través del diluvio, con los acontecimientos de los últimos días y que incluyen un momento en el que Dios tendrá de nuevo un precioso remanente. La historia del diluvio nos plantea por lo menos 3 lecciones de suma importancia. Primera lección: Noé nunca comenzó una nueva población libre de pecado. La razón por la cual Noé fue perdonado fue porque halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, Noé no estaba libre de pecado, pero fue favorecido por Dios porque caminó con Dios. ¿Acaso hoy en día toda intención de los pensamientos del corazón humano han dejado de buscar hacer el mal? El diluvio no acabó con el pecado, pero sentó las bases para una esperanza de vida eterna a través de aquel remanente. Segunda lección: la paciencia de Dios se termina y Él destruye a los pecadores que no se arrepienten. En cierto modo, esta es una historia para niños,
porque sus lecciones son suficientemente simples como para entenderlas. Dios odia el pecado y castiga a los pecadores que no se arrepienten. Cuando Jesús vino al mundo, enseñó lo mismo sobre el pecado, solo que hizo que el castigo sea eterno. El diluvio de Dios y el Hijo de Dios enseñan la misma lección. Y tercera lección: muy a pesar de la pecaminosidad intolerable del hombre, Dios nunca depone su objetivo al crearlo. Dios creó al hombre a su imagen y tiene como objetivo llenar la tierra de la gloria de Dios reflejada en la fe y la justicia del hombre. Por consiguiente, Él preserva a un hombre justo y a su familia y le da el deber y la bendición de llenar la tierra nuevamente. Aun y cuando la cooperación de Noé y su familia fue importante, no olvidemos que este precioso remanente sobrevivió solamente por lo que Dios hizo por ellos. Más allá de cuáles consideremos que sean nuestras obligaciones del pacto, es importante que tengamos plena conciencia de que, sin importar con cuánta fidelidad las cumplamos, nuestra única esperanza estará fundamentada siempre en la misericordia de nuestro Dios. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Una bacteria llamada pecado. Génesis 6, 5 y 11 nos hablan de la forma en la cual el pecado había empeorado progresivamente sobre la tierra antes del diluvio. Después del diluvio, la bacteria no murió. La condición del corazón del hombre no mejora después de aquel gran acontecimiento. Dios dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Es decir, la evaluación de Dios sobre nuestra condición moral no mejora después del diluvio. El pecado continúa reproduciéndose, continúa contaminando, pero el plan para acabar con él para siempre sigue en marcha. Dios desea sanarnos. Dios desea salvarnos. Número 2. Varón justo, pero no libre de pecado. Noé estaba de acuerdo con Dios sobre la maldad de su pecado, lo rechazó y confió en la gracia de Dios. Se lo llama justo y perfecto en Génesis 6:9. Pero en el Antiguo Testamento, perfecto no siempre significa libre de pecado. Un hombre es perfecto si no persiste en sus acciones culpables, si las odia, las rechaza y busca la misericordia de Dios. Tampoco justo significa libre de pecado. En el Antiguo Testamento, un hombre justo es un pecador que odia su pecado, lo rechaza, confía en Dios, que persigue la obediencia y disfruta de la aceptación por la gracia. Por muy perfectos y justos que seamos, somos pecadores que necesitamos el favor inmerecido de nuestro Dios. Y número 3. Un arco iris como iglesia. Frente a los nubarrones sociales que existen a nuestro alrededor, drogas, familias deshechas, etc.,
¿brilla la luz del Evangelio a través de nuestra congregación? Cuando el Señor nos demanda cosas colectivas como unanimidad, ausencia de murmuración y chismes, reconocimiento del trabajo de otros, aprecio a los siervos de Dios, amor fraternal, constancia en la oración, hospitalidad, ¿se refleja el esplendor del arco iris o solamente se ve el nubarrón de temporal con que Satanás quiere aguarnos la fiesta? El problema de que el mundo no pueda ver más la luz de Dios es solución nuestra. El diablo tratará de que no se vea, pero consideremos qué mayor es el poder de Dios que el del enemigo. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.